Tornamos contigo hasta la Asamblea Legislativa. Gracias, Verónica. Así es, ha concluido la 18ª sesión de la Asamblea Legislativa, donde se ha tenido la interpelación al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, además de tratarse el decreto presidencial del indulto y amnistía. Ahora tenemos la conferencia de prensa del presidente del Senado, José Alberto González, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Adelante. Muy buenas noches a todos a través de los medios de comunicación, a toda nuestra población. Queremos informarles que hemos finalizado con la penúltima asamblea que tenemos en esta legislatura. Recordarles que la última será la semana que viene, el próximo miércoles, con 2 nuevas interpelaciones. Hoy comentarles que hemos escuchado el informe que ha preparado luego de que se planteara de parte de diputados de la oposición un pliego interpelatorio. Ha estado compareciendo hoy el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, respecto al tema del caso Lamia. Concretamente yo quisiera rescatar y poner en concreto y en limpio lo que nos ha informado hoy el ministro Claros respecto a este tema. Puntualmente y concretamente él ha hecho una revisión, un repaso de toda la normativa que tiene que ver con esta actividad. Él ha concluido que todos y cada uno de los pasos han sido completados, desde el registro de la empresa aérea hasta las operaciones que venía realizando. Y se ha detectado una anomalía que fue, seguramente eso lo determinará la investigación, uno de los detonantes de esa tragedia que se produjo en torno a este vuelo. Decía el ministro que quien era responsable dentro de Asana de justamente aprobar el plan de vuelo de esta aerolínea Lamia para ese vuelo, esa funcionaria no tomó en cuenta que dentro de esa solicitud, dentro de ese plan de vuelo, se establecía una autonomía de vuelo de 4 horas y 22 minutos y que el tiempo de vuelo era de 4 horas 22 minutos. Dicho de otra forma, el avión tenía el combustible exacto para poder hacer el tramo que finalmente terminó incompleto, con la tragedia que ustedes conocen, porque lamentablemente no se completaron esas 4 horas 22 minutos de vuelo. Se extendió y eso derivó en la tragedia. Quiero dejar puntualizado, que también lo ha informado el ministro, se ha realizado justamente a estas instancias que tienen que ver con la aeronavegación en nuestro país, una auditoría de la OASI, que es la organización internacional que regula justamente la aviación civil, que es la máxima instancia que existe en el mundo y que es la que justamente hace estas verificaciones. Ellos en octubre del año pasado habían hecho un chequeo y vieron que todas las instancias de la aeronavegación en nuestro país cumplían los reglamentos. A propósito de este lamentable incidente, de este lamentable episodio, se está llevando a cabo en este momento por cuenta de la OASI una nueva auditoría, de manera que aquí no va a haber nada que se vaya a esconder. Lamentablemente la funcionaria que debería hoy estar respondiendo ante las instancias respectivas sobre por qué se autorizó este plan de vuelo cuando en realidad no se completaba lo que mandan los reglamentos, bueno, pues esta persona hoy no se encuentra en nuestro país. Será la investigación la que determine responsabilidades, reitero, y la que determine las sanciones. Queremos informar que luego de haber escuchado este informe del ministro, el mismo ha sido aprobado, pero en todo caso, a diferencia de lo que ha sucedido en otras ocasiones, no se ha brindado un voto de confianza al ministro Milton Claros. Él igualmente no ha sido censurado, podrá continuar si es determinación del presidente en sus funciones, pero queda claro que su informe, para nosotros, nuestra valoración es que ha sido suficiente. En el último punto que hemos considerado hoy en nuestra sesión de asamblea, queremos transmitir una noticia que consideramos muy positiva, muy favorable. Recordarán ustedes, el pasado 24 de diciembre, nuestro presidente Evo Morales hizo la promulgación de un decreto, aprobó un decreto presidencial justamente, que abría la posibilidad de que se proceda con una amnistía e indulto parcial y total para personas que, cumpliendo cierto tipo de requisitos, podrían beneficiarse con estas medidas. Estamos hablando de una población carcelaria que supera las 15.000 personas, y aquí se está calculando que aproximadamente un 10% de esa población carcelaria podría beneficiarse con una de estas 3 figuras. Queremos ratificar que esta iniciativa va a favorecer en particular
a ciudadanos que están en circunstancias muy difíciles. Este es un tema que está vinculado con el tema de derechos humanos, personas que tienen enfermedades terminales, enfermedades incurables, personas que están ya en la tercera edad, mujeres que están embarazadas, mujeres que tienen hijos fuera de la cárcel, es decir, una población muy vulnerable va a ser la que se va a beneficiar. Y un segundo elemento para tratar de evitar esos comentarios a veces malintencionados en sentido de que se va a dejar en libertad a cualquier tipo de delincuente, existe dentro del mismo decreto, dentro de la misma normativa, una serie de restricciones que van a garantizar que las personas que se beneficien con estas figuras sean personas que no hayan cometido delitos o faltas graves o gravísimas, asesinatos, parricidios, violaciones, tortura, abuso sexual, ese tipo de delitos obviamente no figuran dentro de este decreto. Estamos hablando básicamente de penas menores, ¿no es cierto?, que van a ser justamente quienes las cometieron y están hoy con sentencia o eventualmente con detención preventiva, quienes se van a beneficiar. Con esto transmitimos dos cosas. Primero, el sentido humanitario de nuestro presidente y de este gobierno para poder facilitar a gente que está en condiciones de mucha vulnerabilidad poder dejar las cárceles. Y segundo, garantizarle a la sociedad que quienes van a dejar la condición de internos en los diferentes centros penitenciarios del país no son personas delincuentes peligrosos o delincuentes que hayan cometido crímenes graves o gravísimos. Entonces, eso es importante, llevarles esa noticia a la población, nos parecía pertinente. En el primer punto quisiera, en el caso de la interpelación, complementar simplemente un aspecto a lo dicho por el presidente del Senado, y es que de 7 interpelantes que habían firmado la interpelación para el ministro de Obras Públicas sobre el tema Lamia, solamente 2 interpelantes, diputados de la oposición, se presentaron a la interpelación. Y aquí quiero que tenga clara la población: cuando un diputado interpelante está en semana regional y está habilitado su suplente, como la interpelación es un acto personal de quien la ha pedido, tiene todo el derecho el diputado titular, aunque esté en semana regional, de participar en la interpelación, y además tiene cubiertos los pasajes aéreos para poder llegar a la sede de la Asamblea si es que estuviera en su región. Pero hay inclusive diputados que son del Departamento de La Paz, que viven en La Paz, que viven en la ciudad de La Paz, que no se han hecho presentes, que han preferido seguir de vacaciones, han planteado licencias, han planteado semana regional y no se han presentado. ¿Cómo es posible que menos de 1/3 de los interpelantes estén presentes en la interpelación? Esa oposición es la que tenemos aquí en la Asamblea y la población lo tiene que saber. Y lo vamos a decir con nombre y apellido. Los diputados interpelantes que no se presentaron son Tomás Monasterio, la diputada Rosemary Sandoval, el diputado Bernard Gutiérrez, el diputado Álvaro Guzmán, la diputada Fernanda San Martín. Sí se presentaron 2 diputados de la oposición, la diputada Claudia Mayllón y el diputado Norman Lazarte. A nosotros nos parece no solamente una falta de seriedad con la Asamblea y la población, sino una falta a una función que tenemos diputados, diputadas, senadores y senadoras, que es la de fiscalización. Uno no puede ser tan irresponsable con el país de pedir una interpelación, pero además ir a todos los medios de comunicación a hablar sobre el tema Lamia, etcétera, y cuando tenía que estar presente en esta asamblea, en esta interpelación, ausentarse y no estar presente. Realmente es una barbaridad y la población tiene que conocer quiénes son esas personas. Y no es la primera vez que sucede en la Asamblea. En una anterior interpelación de 9 diputados interpelantes se presentaron también solamente 2. Y eso muestra una oposición con una ausencia total de seriedad frente al país, una oposición que se llena la boca haciendo críticas, pero cuando tiene que estar recibiendo información de un ministro al que ha interpelado, no lo hace. Vienen aquí a decir, pero ¿para qué si los aplauden a los ministros? Pues su obligación como diputado, entonces que no interpelen. Si en una interpelación de 7 diputados de oposición van a estar 2, ¿dónde están el resto? Echados en su hamaca, disfrutando del sábado en la noche, mientras todo el resto de la Asamblea
y toda la bancada del MAS ha estado presente, a pesar de que nosotros no somos interpelantes en este caso. Entonces nos parece realmente una barbaridad, absolutamente criticable, censurable, y estoy segura que la población necesita esa información para poder evaluar a sus autoridades. En relación también a este tema de la interpelación, yo quisiera simplemente puntualizar que entre la información que ha brindado el ministro, además de lo dicho por el presidente del Senado, hay un elemento que nos parece importantísimo destacar. Se iniciaron procesos penales contra varios funcionarios, tanto de la DGAC como de ASANA, además de procesos sumarios administrativos internos, y esos procesos penales están en manos de la justicia, tendrán que avanzar lo más aceleradamente posible, porque ni el Ministerio de Obras Públicas ni el gobierno del presidente Evo Morales va a permitir ningún acto de incompetencia, de tolerancia con hechos que pongan en riesgo la vida de las personas. Nosotros lamentamos profundamente como Asamblea y como Gobierno Nacional la muerte de 71 personas. El ministro ha hecho conocer que el Gobierno Nacional ha entregado toda la información que tenía a mano al Estado colombiano, porque es el Estado donde sucede el hecho de el accidente con la muerte de estas personas, el que tiene que llevar adelante la investigación. No el país donde se origina el vuelo, sino el país donde se produce el hecho, el accidente, etcétera. Y entonces es Colombia quien tiene la responsabilidad de esta investigación, pero no va a haber ni un milímetro de tolerancia a ningún exfuncionario o funcionario que haya actuado de manera inadecuada o que haya puesto en riesgo a cualquier persona. Estos procesos penales ya están en curso y se les va a hacer seguimiento, pero además recalcar una y mil veces que Bolivia tiene más de 50 reglamentos en vigencia, que por supuesto tendrán que ser perfeccionados, mejorados siempre, porque en estos temas la tecnología avanza y se tienen que ajustar toda nuestra normativa a cada uno de esos avances tecnológicos. Pero Bolivia está en la capacidad de llevar adelante la aeronavegación civil con la mayor certeza para sus ciudadanos, para los ciudadanos extranjeros que llegan como turistas o a trabajar a Bolivia, y en eso no hay que tener ninguna duda. Esos son los tres temas que quería complementar, y por supuesto resaltar que la aprobación del decreto de indulto parcial, de indulto total y de amnistía aprobado hoy día por la Asamblea muestra que tenemos un gobierno preocupado y ocupado y una Asamblea ocupada en dar solución a los temas de justicia y a los temas carcelarios. La Asamblea Legislativa Plurinacional en las próximas semanas va a iniciar el tratamiento de uno de los temas centrales, el Código del Sistema Penal, trabajado por compañeros y compañeras de la Asamblea, con técnicos y técnicas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y vamos a seguir trabajando. El tema del indulto es uno de los temas que hace a la justicia en el ámbito carcelario, pero también tendremos otras leyes. Todas las leyes que han sido enviadas por el órgano ejecutivo serán tratados por esta Asamblea, y todo esto también en el marco de un año en el que la Asamblea tendrá la responsabilidad de elegir a las nuevas autoridades, a las máximas autoridades del órgano judicial, de hacer la preselección, y cumpliremos con esa tarea de manera puntillosa, responsable, y por supuesto que escuchando a todas las propuestas que existen desde la sociedad civil o desde la oposición. A su persona, Presidenta, de que se puedan emitir las sanciones correspondientes para los diputados que no asistieron a la apelación, que también se les haga el descuento. Esto va a proceder. Y la segunda consulta, tengo entendido que ya se ha presentado este proyecto de ley para el tema ya de lo que van a ser los preavisos. ¿Esto va a llegar al legislativo? ¿Va a ser tratado ahora? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, en el tema de las sanciones, en cualquier sesión de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores o de la Asamblea, cuando se incumple el reglamento para la asistencia,
pues hay las sanciones, y las sanciones consisten fundamentalmente en descuentos del día trabajado. Nosotros vamos a revisar caso por caso este tema y haremos cumplir el reglamento, pero además queremos dar una señal a la población de que no se puede seguir convocando a actos de fiscalización y luego ausentarse. Esa es una pésima señal para la población y les debería dar vergüenza a esos diputados no estar presentes el día de hoy. Y en el segundo caso, el órgano ejecutivo, el presidente han enviado ya ese proyecto de ley, el presidente lo anunció el día jueves, y por supuesto la Asamblea lo tratará. No creo que pueda ser posible tratarlo antes de la conclusión de esta legislatura, hasta el día miércoles probablemente no sea posible, porque luego tenemos sesiones preparatorias para la elección de nuevas directivas antes del informe presidencial, pero por supuesto avanzaremos todo lo que sea posible. Si es posible que por lo menos aprobemos en una de las cámaras, lo vamos a intentar hacer. Generalmente los proyectos de ley del órgano ejecutivo tienen como cámara de origen la Cámara de Diputados. Probablemente no nos alcance el tiempo para aprobarlo en ambas cámaras, pero vamos a tratar de aprobar en comisión o por lo menos en una de las cámaras, y luego continuará su tratamiento y aprobación en la siguiente legislatura con las nuevas directivas y comisiones que se va a elegir en las sesiones preparatorias que vendrán la próxima semana. Yo, a propósito del mismo tema, quisiera puntualizar lo siguiente. Independientemente de que se pueda llegar o no a sancionar esta norma de parte de la Asamblea, yo creo que si la Central Obrera Boliviana va a ratificar su paro del próximo lunes y lo va a hacer por esta bandera, va a ser injusta la Central Obrera Boliviana, porque aquí sí, con esta propuesta que se está haciendo el Ejecutivo, hay una modificación muy importante que va justamente por la línea de las peticiones que están haciendo las diferentes organizaciones sociales y por supuesto la Central Obrera Boliviana. Entonces, yo quisiera transmitir este mensaje a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, que si esa va a ser la razón por la que van a salir a manifestarse o a protestar o a parar, intentar parar el país el próximo lunes, esa es una bandera injusta en estas circunstancias, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias, compañeros, que tengan una linda noche. Gracias. Han sido las palabras del presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Domitila Montaño.